Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de InfoTNU. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Vamos a los principales títulos de la jornada. $18 uruguayos y un brasileño declaran en el juzgado del crimen organizado por la denominada Operación Guaira, que logró detener en Rocha y Durazno a una banda de narcotraficantes que a bordo de una avioneta transportaban 478 kilos de marihuana. También fue detenida otra aeronave que formaba parte del operativo. El ciudadano brasileño es piloto de uno de los aviones. La policía incautó armas, motos, computadoras y dinero en efectivo. El presidente José Mujica pidió disculpas a los maestros por sus dichos donde señalaba que los docentes trabajan 4 horas 180 días en el año. Yo sí pido disculpas a aquellos maestros que trabajan mucho y rinden las horas necesarias, aseguró el mandatario. No hubo avances entre los funcionarios de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública a 48 horas de las medidas anunciadas por los trabajadores que incluyen la ocupación de hospitales y una huelga. La senadora Lucía Topolansky dijo que nadie tiene tanta experiencia acumulada dentro de la política como el expresidente Tabaré Vázquez, pese a que todavía no se sabe si aceptará ser candidato, aseguró la senadora. El Partido Nacional propuso un plan para aumentar el salario de los profesores. Plantean reasignar $120 millones de áreas que consideran no prioritarias hacia la educación. Comenzó la temporada de avistamiento de ballenas en las costas de Rocha y Maldonado. La ballena franca viene a reproducirse, a tener crías y a terminar de criarlas en varios puntos de la costa uruguaya. El maquinista del tren accidentado en España hablaba por teléfono con la empresa cuando descarriló en los kilómetros previos al siniestro. La formación circulaba a 192 kilómetros por hora, según indica la caja negra. En la mirada política, la profesora Susana Mangana analiza el encuentro entre los negociadores de Israel y Palestina. Varias personas continúan declarando a esta hora en el juzgado de crimen organizado, allí en la calle Buenos Aires, en la Ciudad Vieja, por la denominada Operación Guaira, golpe al narcotráfico. Sí, son 22 las personas que fueron detenidas, entre ellas 2 menores que ya recuperaron la libertad. También hay un ciudadano de nacionalidad brasileña que era piloto de una de las aeronaves que manejaban los narcotraficantes. Los ocupantes de la aeronave que transportaba unos 500 kilos de marihuana fueron trasladados a Montevideo y declaran a esta hora en el juzgado de la calle Buenos Aires. La policía sospecha que los 2 avionetas interceptadas este lunes en nuestro país, una de ellas con la droga y la otra con combustible, eran parte de la misma operación. El Centro de Operaciones Aéreas del organismo detectó con sus radares la señal de 2 aparatos no identificados que se desplazaban del norte del país hacia el sur. Al no recibir señales de los aparatos, las autoridades decidieron interceptar en vuelo las naves con aviones de combate, que finalmente solo pudieron alcanzar a una de las avionetas de matrícula paraguaya que transportaba en su interior recipientes con combustible. Su piloto fue desviado a una base aérea del interior del país y fue arrestado. Al poco rato, en la misma región, la policía antidroga encontró una pista clandestina y una avioneta que contenía entre 400 y 500 kilos de marihuana, así como un camión en el que se pensaba hacer los traslados del producto. Cuando se acercaron las autoridades, se produjo un tiroteo en el que hubo al menos un herido. A esta hora, las autoridades intentan determinar si ambas aeronaves realizaban la misma operación de contrabando o si se trata de una casualidad. Los 6 ocupantes de la avioneta incautada este lunes en Cebollatí por la Brigada Antidrogas fueron trasladados en horas de la noche a Montevideo para quedar a disposición de la justicia. Los indagados fueron detenidos en el marco de la Operación Guaira de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. El Ministerio del Interior informó que se trata del final de una operación que demandó varios meses y en la cual se detuvieron a 22 personas, de las cuales 2 son menores de edad. Y cabe aclarar que a esta hora información que surge desde el juzgado de crimen organizado señala que aparentemente la avioneta que fue interceptada por la Fuerza Aérea y obligada a descender en la base de Santa Bernardina no tendría que ver con este operativo. Pero es información primaria, reiteramos. En tanto, para las autoridades, la organización criminal responsable fue totalmente desarticulada. Uno de los detenidos es un mecánico que actualmente estaba contratado para la DINASIA, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, no revistiendo
hay que decirlo, como funcionario. También fue detenido, por otra parte, un empresario, propietario de una conocida empresa de servicios aéreos con sede en Canelones. El ministro y el subsecretario del Interior visitaron esta tarde la sede de la Policía Antidrogas. La Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas expuso a los medios esta tarde la droga, armas, vehículos, dinero y otros elementos incautados en el marco de la Operación Guaira. En total, fueron 478 kilos de marihuana dispuestos en 416 ladrillos, los que se escondían en la tolva del avión aeroaplicador, detenido en una pista de pasto en la zona de Cebollatí, en Rocha, la que normalmente utilizan aviones fumigadores. La investigación, que llevó más de 4 meses, permitió, a juicio del director de narcóticos, desarticular la banda de narcotraficantes que lidera uno de los detenidos, de iniciales JMMF, alias Toti. Todos los que nosotros teníamos como involucrados, casi 20 personas, 19 personas, están todas detenidas. Solo una que al final, pero fue detenida. O sea que entendemos que esta organización está desarticulada. ¿Se puede descartar que la otra avioneta interceptada por la Fuerza Aérea tuviera alguna participación en este operativo? Bueno, hasta el momento nosotros no existe una conexión de la operación que nosotros finalizamos con la actuación realizada realizada en la ciudad de Durazno. No encontramos un vínculo. La Operación Guaira culminó con 19 personas detenidas y las mencionadas incautaciones, pero también permitió encontrar nuevas líneas de investigación en el combate al narcotráfico. En cuanto a la salud pública, es inminente un conflicto que podría empezar en las próximas horas por parte de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Hoy hubo una reunión importante entre los trabajadores, en representantes del Ministerio de Economía y también de Salud Pública, pero no hubo avances. Funcionarios de salud pública llegaron con banderas a la Dirección Nacional del Trabajo para reunirse con representantes de esta cartera, con el Ministerio de Economía, con ACE y el MSP, buscando que se cumpla un convenio firmado en 2012 que regula la liquidación salarial. Resoluciones que entendíamos podíamos llegar a avanzar en algún sentido y que realmente no encontramos esos avances. El Ministerio de Salud Pública plantea la necesidad del tiempo necesario para poder encontrar recursos para lo que hace a la simplificación salarial, que es un tema para nosotros urgente, pero obviamente que el tema importante que nos debe convocar, que es el presupuesto para pensar en el futuro, no está sobre la mesa. Pablo Cabrera, secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, dijo que siguen reclamando mejoras salariales de las condiciones laborales y que el Ejecutivo tiene plazo hasta el 31 de julio para dar respuestas. De lo contrario, a partir del próximo jueves comienzan paros y ocupaciones en centros de salud. Tanto la emergencia, los internados reciben el mismo tratamiento que cualquier día normal, pero que se van a agudizar las medidas en caso de no contar con la respuesta favorable, también lo tenemos claro, porque obviamente estamos peleando por condiciones de trabajo y esto redunda en los servicios que le brindamos a la gente. Desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública no descartan llegar a la huelga. Tema de trascendencia nacional y también internacional, porque mañana a partir de las 10 de la mañana la Cámara de Diputados comenzará a votar la ley que habla sobre la regulación del cultivo y venta de la marihuana. Y en las últimas horas se conoció una encuesta al respecto. La encuesta señala que el 26% de los consultados está de acuerdo con el proyecto que regula el cultivo y la venta de marihuana, mientras que el 63% es contrario a la aprobación de esta iniciativa. Estos guarismos son similares a los arrojados por la medición de julio de 2012, en el que un 66% era contrario al proyecto y un 24% estaba de acuerdo. Si se discriminan las opiniones por opción partidaria, se resume que el 46% de los frenteamplistas rechaza el proyecto y el 38% lo aprueba. El 84% de los nacionalistas está en contra y el 9% a favor. Entre los colorados, los guarismos son de 83% en contra y 9% a favor. En tanto, ante la pregunta si se aprueba la ley, ¿qué ocurriría con los problemas vinculados al narcotráfico? El 31% de los consultados opinó que aumentarían y el 33% que seguirán igual. Solo el 27% manifestó que disminuirían.
Y este proyecto ha sido analizado por varios países desde que se conoció que está a estudio parlamentario. Varios organismos internacionales y expresidentes latinoamericanos apoyan el proceso de despenalización de la marihuana que inició Uruguay a nivel parlamentario. La senadora Lucía Topolansky se refirió a este asunto y espera que el proyecto de ley sea aprobado mañana en diputados. La senadora Lucía Topolansky sostuvo que la despenalización de la producción y distribución de la marihuana implica un cambio cultural que no es fácil. Contrariamente a lo que dicen algunos, hubo mucho tiempo de discusión y el Uruguay entrará, una vez que pase esto por el Senado, entrará en un periodo de experimentación. Dos encuestas de la empresa Cifra otorgan un escaso apoyo popular a la ley. Hay una enorme desinformación. En realidad este proyecto es ponerle un parate al narcotráfico. Si hay una receta mejor, que me la den. También se espera conocer el universo de los fumadores de marihuana y así poder ayudarlos. Por otra parte, Topolansky coincidió con la decisión del MPP respecto a buscar una fórmula presidencial que exprese la diversidad del Frente Amplio. Y de que debe tener una empatía, debe funcionar, es un equipo. Fíjese, los ecuatorianos a la fórmula presidencial le llaman el binomio. Y yo creo que es un concepto interesante porque realmente eso tiene que funcionar con un equipo que articula ejecutivo y legislativo de algún modo. A su vez, discrepó con la senadora Constanza Moreira, quien se manifestó contraria a la candidatura de Tabaré Vázquez. Creo que se equivoca porque el acumulado que tiene Tabaré en su historia no lo tiene probablemente ningún líder de ningún partido político. La primera senadora dijo que no ha pensado en la vicepresidencia, pero resaltó la necesidad de la inclusión de la mujer. Y en otros temas, sindicatos policiales exigieron hoy al Ministerio del Interior más acciones y mayor diálogo con los trabajadores para lograr resultados positivos en la lucha contra el delito. Son 3 los policías muertos en el último año por enfrentarse a delincuentes en distintas situaciones. La Unión de Sindicatos Policiales reconoció la actitud del policía que fuera de su turno intentó impedir un robo en la panadería de Colón. Tras su muerte, piden medidas efectivas al Ministerio del Interior. Hay que empezar a discutir con los compañeros que andan en la calle picando para que efectivamente sepan cuál es la tarea, por dónde va y cuáles son las prevenciones que se pueden tomar. También se proponen mejorar las condiciones de trabajo, derogar el Acta 12 y modificar la ley orgánica policial, así como apuntar a la negociación colectiva. Dejar de costado la persecución antisindical y entender que los sindicatos vinieron acá, entre otras cosas, para ayudar a sanear la corrupción y no para ser parte de la corrupción. Este lunes el Consejo de Ministros propuso agregar un artículo en la rendición de cuentas donde se obligará a que los funcionarios policiales hagan una declaración jurada de los bienes que tienen. A nosotros eso no nos molesta para nada porque no tenemos nada que ocultar con declaraciones juradas. Al revés, capaz que todavía nos ayuda a ver en qué condiciones viven muchos de los trabajadores policiales que todavía están sumergidos en asentamientos y todavía no llegan a fin de mes por los bajos salarios que aún tenemos y ni que hablar las condiciones de trabajo. Por lo tanto, no le vemos nada malo, al revés. Días atrás, el ministro del Interior sostuvo que de los 300 policías que se dan de baja por año, muchos estuvieron relacionados con casos de corrupción. Por su parte, el presidente Mujica se refirió a esta decisión del gobierno de solicitar la declaración jurada también a los policías. Dijo que esto va a evitar la corrupción y agregó que este requisito debería extenderse a otros servidores públicos. Es una manera de ayudar, de hacer más difícil que los seres humanos, ante la oportunidad, nos desviemos. Y creo que vale mucho más prevenir que curar. ¿Se ampliaría el espectro entonces, no solamente policías, otros funcionarios? Yo personalmente pienso que por ahora es solo el personal de confianza y me parece que es injusto. De que hay lugares donde por el lugar del trabajo se está expuesto y habría que revisarlo eso. Y no agarrársela tampoco con los policías. Yo creo que es un poco más general el asunto. El Papa está atacando la corrupción. Yo creo que este país no es un país donde esté ni por asomo masificada la corrupción. Pero cuando ves las barbas del vecino arder, pon las tuyas en remojo. Tal vez valga la pena. Es algo que tiene que discutir
¿Así es más fácil el combate al lavado de dinero entonces? El mejor combate es que la gente no cometa el error. Complíquesela un poco para que la gente no se desvíe con facilidad. Vamos a escuchar ahora a dos referentes de los gremios de la enseñanza de Brasil y de Argentina, quienes reconocieron que todos los gobiernos de izquierda de la región dotaron de mayores recursos a la educación. Sin embargo, admitieron que los problemas en esta área todavía están lejos de solucionarse. En un seminario internacional donde participaron los máximos referentes sindicales de los gremios de la enseñanza del Cono Sur, se analizó la situación de la educación en la región y se concluyó que si bien los gobiernos de izquierda de Uruguay, Brasil y Argentina aumentaron la inversión en educación, los resultados positivos tardarán en concretarse porque el deterioro de la enseñanza comenzó hace varias décadas con políticas implementadas por gobiernos neoliberales. Hoy los gobiernos como el del Frente Amplio, como el gobierno de los Kirchner o el gobierno de Dilma y Lula están haciendo muchas cosas positivas, pero hay que salir de un infierno en donde nos dejaron. En términos de una nación es muy fácil destruir. Es muy difícil construir. La prueba está cuánto todavía nos cuesta con un 4,5 resolver los problemas que nos dejó un 2,5 de presupuesto educativo y estamos yendo para el 6 y cuesta mucho que incluso los que gobiernan con pensamiento izquierda le den a la educación el lugar que tiene que tener. Lo que es importante es hacer el registro que todos esos gobiernos de esos países que son del campo de izquierda hayan aumentado los presupuestos educativos. Este es un reconocimiento que tenemos y que hacemos en cuanto movimiento sindical. También un registro. Hay más posibilidades de diálogo con los sindicatos y también más proceso de negociación y de conversación desde las políticas pedagógicas y también de las condiciones salariales. Pero todavía el problema educativo no está arreglado porque son muchos años y un proceso muy largo de desvalorización de la educación pública, de desvalorización de la formación de los profesores y también del ejercicio de la profesión del magisterio. Y el presidente Mujica hoy en su audición radial pidió perdón a los maestros que se sintieron ofendidos por sus afirmaciones que los maestros deberían trabajar más de 4 horas. Se me enojan algunos maestros porque toman al pie de la letra una afirmación que hice por ahí de que trabajan 4 horas y seguramente que son maestros de los que gastan muchas horas preparando las clases, corrigiendo deberes. Y sé que hay otros maestros que tienen 2 trabajos y 3 trabajos y que con los trabajos privados cumplen. Y no sé si les queda energía para poder cumplir con el trabajo público, desconfío mucho. Y seguramente que en los hechos trabajan mucho más de 4 horas. Y les tengo que pedir disculpas si tienen al pie de la letra, sí, les tengo que pedir disculpas, que no se sientan ofendidos. Acepto y tengo que felicitar a esos profesores del Cerro que han cumplido con su gremio, paran todo lo que tienen que parar pero a su vez se ocupan de los muchachos en locales privados o sociales por ahí y tratan de que los muchachos no pierdan tiempo. Y el Partido Nacional propuso esta tarde en el Parlamento reorientar 173 millones de dólares a la enseñanza, en base a economías y a la reasignación de recursos no prioritarios. La bancada de Alianza Nacional, a través del senador Jorge Larrañaga y el diputado Jorge Gandini, propusieron reorientar el gasto en la rendición de cuentas para poder, dicen, atender el planteo de los sindicatos de la enseñanza. Esta propuesta llevaría o elevaría en unos 1.500 pesos aproximadamente por mes el salario de los docentes. El 15% de la población padece alguna clase de marginación, dijo el senador Jorge Larrañaga. La Fundación para la Democracia Wilson Ferreira Aldunate realizó una conferencia sobre la educación y los valores. Preocupantes, de 0 a 14 años, cerca del 50% de la población en esa franja tienen necesidades básicas insatisfechas. Y los departamentos del norte del Río Negro superan el 50%. Pero también la escuela, que permitía el intercambio de experiencias entre estudiantes de familias de variados orígenes sociales, seguramente ya no cumple ese papel. Hoy hay una brecha
entre la escuela pública y la escuela privada, y hay una brecha de posibilidades muy diferentes entre los hijos de los uruguayos. Los valores son para compartir, no son de uso privado. Si yo digo que soy en el valor un hombre honesto, una mujer honesta, voy de acuerdo con lo que proclamo y digo que soy. Ahora, si el hijo o la hija me dice que yo soy un mentiroso, una mentirosa, porque cuando hablo por teléfono le digo cosas a los otros que no son ciertas, hay un doble discurso familiar. Quiere decir que nos acostumbramos muchas veces a este estilo de vida. Y parecería como que es un estilo que a todos nos calza bien. Larrañaga decía, él vale todo. Seguimos hablando de temas vinculados a la educación. 7 jardines de infantes de educación pública, donde concurren cerca de 1.500 niños, pasarán a ser de tiempo completo a partir de agosto, sumándose a las 34 instituciones que funcionan en ese régimen. El presidente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, dijo que los centros son en Montevideo y Canelones y fueron elegidos por la alta demanda de las familias y porque disponen de la infraestructura adecuada para tener a los niños durante 7 horas y media del día. El ministro de Transporte, Enrique Pintado, afirmó que el Estado tiene recursos para invertir en infraestructura ferroviaria. Pintado anunció que se comenzará invirtiendo 200 millones de dólares. 130 millones serán tramitados a través del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. Como para el mantenimiento de esas vías que usted habla, porque el propio presidente ha dicho que las condiciones son muy malas en este momento. Sí, claro, pero vamos a invertir 200 millones de dólares en infraestructura ferroviaria. Si en el periodo del gobierno del presidente Tabaré Vázquez fue una revolución haber invertido 60 millones de dólares en la rehabilitación de la primera etapa del tramo Pintado-Rivera, los 200 millones de dólares que vamos a invertir ahora son por lo menos 3 revoluciones más. Entonces estamos rehabilitando, terminando de rehabilitar Pintado-Rivera, ahora no viene el Tribunal de Cuentas, nos dé la autorización para que el mantenimiento luego sea mecanizado. Estamos tramitando un préstamo de 130 millones de dólares en el FOSEN para conectar Algorta, Paysandú y Salto. Esas son las inversiones que hay que hacer y estamos viendo con el gobierno chino cómo canalizamos ese apoyo, esa disposición del gobierno chino respetando los marcos jurídicos uruguayos, de no adjudicación directa, de procesos competitivos, etcétera, etcétera, donde por ahí también podría venir más infraestructura que comunique otras prioridades. Las declaraciones fueron efectuadas en el marco del 5º encuentro de protagonistas de transporte multimodal. En la oportunidad, el ministro anunció que la Dirección Nacional de Hidrografía está haciendo estudios en el Río Negro de profundidad y corrientes para determinar la navegabilidad con miras al transporte fluvial de carga. Y en las últimas horas el presidente de la República aseguró que para el final de su gestión algunos tramos del servicio de carga de AFE ya estarán operando. Para que la nueva operadora comience a funcionar es necesaria una inversión de 7 millones de dólares. AFE obviamente no tiene dinero para inyectar a la empresa y poder capitalizarla con fondos, por ejemplo, para el flujo de fondos inicial que se precisa para el proyecto. La reestructura impulsada por el Ministerio de Transporte es para conformar una sociedad anónima integrada por AFE y la Corporación Nacional para el Desarrollo, que pueda operar servicios de carga y de pasajeros. El transporte de pasajeros va a recibir por parte de AFE el próximo 9 un estímulo muy importante. Pero acordemos bien, cuando hablo de transporte de pasajeros estoy hablando del área metropolitana, no estamos hablando de todo el país, porque yo no creo que teniendo ómnibus de Rivera a Montevideo en 6 horas de viaje, no creo que la gente esté dispuesta a venir durante 12, 18 horas de viaje. El Ministerio de Transporte ahora introdujo en la rendición de cuentas que el servicio de pasajeros de tren podrá pasar a la operadora privada solo si la empresa logra superávit. ¿Y cerca es una privatización para usted? No, privatización no. No es del exterior de poner dinero en el ferrocarril, ¿se pudo concretar? Ferrocarril no hay ningún ser privado racional que se meta. Ninguno. Ferrocarril lo tiene que construir el Estado. Porque
no es el producto de la ganancia que tiene que dejar el ferrocarril. Son los beneficios que recibe el país, la producción y el trabajo teniendo un ferrocarril. Pero eso lo tiene que enfrentar el Estado. ¿Por qué se ha rezagado tanto el tema del ferrocarril? ¿Por qué quedó rezagado? Porque desde el año 50 que no se pone un peso. Porque no sé, el Uruguay se gastó plata en otras cosas y no se gastó en eso. ¿Priorizó el transporte de carga? El transporte de carga está cubierto por 30.000 camiones y 60.000 trabajadores, choferes como mínimo. Hace rato que está privatizado. Pero lo que nos podemos ahorrar en no gastar en el ferrocarril, vamos a gastar mucho más en mantener carreteras y mantener puentes y todo lo demás. ¿La idea que negocios pero bueno, en Argentina o Brasil puedan transitar por aquí, presidente? ¿Es así? Sí. Yo pienso que sí. Brasil tiene un problema de infraestructura a la escala de Brasil bastante similar al nuestro. Y bueno, estamos atrasados. Hace años que tendríamos que haberlo reconstruido. Y el conflicto en el sector recolección de residuos de la Intendencia continúa. Hoy hubo una reunión entre ADEOM y las autoridades de la Intendencia. No estuvo presente el tema recolección de residuos de los contenedores. La comuna propuso una nueva instancia para discutir este tema. El sector limpieza de la Intendencia no está realizando horas extras desde la semana pasada. Desde el sindicato se dijo a InfoTNU que la medida es en reclamo de mayor seguridad, luego que varios trabajadores sufrieran robos. Los funcionarios piden además mejorar los vehículos que utilizan. Los obreros sostienen que no buscan afectar a la población y que las medidas no se van a incrementar. Desde la Intendencia, en tanto, se elabora un protocolo para implementar ante estas situaciones y afirman que el problema podría quedar resuelto en las próximas horas. Una fiscal del departamento de Colonia pidió el procesamiento con prisión por abuso de funciones del intendente Walter Zimmer. El pedido fiscal también abarca al director de Hacienda de la Intendencia de Colonia, José María Uchaín. Según informó el diario coloniense El Eco, la fiscal Darviña Vera considera que los jerarcas no respetaron una decisión de la Junta Departamental de limitar hasta el 31 de diciembre de 2007 el empadronamiento de vehículos de otros departamentos, siendo por voluntad de los jerarcas extendido este plazo. El caso está en manos de la jueza Virginia Ginares. Zimmer y Uchaín presentaron el pasado viernes recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra el artículo del Código Penal que define el abuso de funciones, por lo que debió suspenderse la audiencia prevista para este lunes. Cuando la Suprema Corte se expida, la jueza Ginares retomará las actuaciones en este caso. Representantes del Ministerio de Economía y autoridades de aduanas presentaron la reestructura de esa dependencia estatal. Coinciden que el crecimiento del comercio exterior hace imprescindible ese cambio. Enrique Cannon, director nacional de aduanas, explicó que mega emprendimientos hacen necesario modernizar la gestión. Recursos humanos que vienen desde 1955-60 y cuyo último ingreso como funcionario presupuestado a la aduana data del 90, no se condice con la realidad actual. Que no tengan, precisamos funcionarios que tengan más capacidades profesionales más altas. Cannon aseguró que la reestructura prevé mejorar el papel de control de la aduana, asignar más funciones, acuerdos de gestión, objetivos a cumplir por parte de los funcionarios y también prevé mejoras en salarios. Hay funcionarios altamente capacitados que revistan en la aduana de hace mucho tiempo, que tienen una alta experiencia y a los cuales le van a ser adjudicadas funciones que tienen remuneraciones superiores a las que el grado 16 admite y que tienen capacidades superiores. 500 y pico van a estar beneficiados en crecimiento de su salario, en algunos casos hasta de 10.000 pesos. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que la reestructura de la Dirección Nacional de Aduanas es fundamental para el desarrollo del país y que los funcionarios aduaneros tienen un rol protagónico en el proceso. Desde la aduana haya una lectura similar a la que tiene la estrategia económica del país en términos de que el comercio exterior debe ser facilitado y que la facilitación del comercio y la fluidez con la que se realizan las actividades comerciales tiene que ver con el desarrollo del país, el actual y el futuro. Lorenzo concluyó que a pesar de resistencias mínimas, la reforma viene a responder reclamos de trabajadores. El ingreso de personal previsto en la reestructura será por medio de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
El índice de precios al productor de productos nacionales creció 1,75% en julio de este año respecto al mes anterior. De esta forma, el aumento acumulado en los últimos 12 meses fue del 1,42% según datos del Instituto Nacional de Estadística. La mayor incidencia en la suba del mes fue del sector manufacturero. El dato económico lo aporta como siempre el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. No tuvo variantes el precio del dólar, que en la compra cerró a 21.05 y en la venta 21.65. El dólar interbancario billete, mientras tanto, bajó a 21,360. Se mantuvo el peso argentino, 2.10, 3.10. Bajó el real, 8.50, 10 pesos. Y el euro billete sigue igual, 27.75 en la compra, 28.90 en la venta. La unidad indexada al alza, 2,6287. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. En Italia se aguarda con expectativa la posibilidad de que el Tribunal Supremo ratifique la condena de 4 años de cárcel contra el ex primer ministro Silvio Berlusconi por el delito de fraude fiscal en el caso Mediaset. Esta causa es por irregularidades en la compraventa de derechos televisivos y cinematográficos por parte de la empresa del ex primer ministro. Berlusconi aseguró que aceptaría ir a prisión en lugar de las opciones de arresto domiciliario o servicios sociales si se confirma su condena. Y nos vamos a España, donde el chofer del tren que descarriló en cercanías de Santiago de Compostela, ocasionando la muerte a 79 personas, estaba hablando por teléfono en el momento de la tragedia. Según el registro de la Caja Negra, se trataba de una comunicación de carácter profesional y hablaba con otro funcionario de la empresa para la que trabajaba. La Caja Negra del tren que descarriló en España mostró a los especialistas en seguridad que el maquinista Francisco José Garzón estaba hablando por teléfono con personal vinculado a la red ferroviaria cuando descarriló a 4 kilómetros de Santiago de Compostela al entrar a una curva. Según ya se ha difundido, la formación circulaba a 192 kilómetros por hora, pese a que el tramo tiene fijada una velocidad máxima de 80 para esa curva. El maquinista, que ha reconocido ante el juez que no sabía en qué parte del recorrido se encontraba, divisó la curva y logró activar los frenos segundos antes, por lo que el tren se salió de la vía cuando circulaba exactamente a 153 kilómetros por hora. Del audio almacenado en la Caja Negra se ha podido saber que la llamada la recibió minutos antes del descarrilamiento en su teléfono profesional para indicarle el camino que tenía que seguir al llegar a una próxima estación. Del contenido de la conversación y por el ruido de fondo, parece que el maquinista consulta un plano o algún documento similar en papel, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La persona con la que hablaba por teléfono parece ser un controlador, según han concluido los técnicos que investigan la Caja Negra. Buenas noches para todos. Tenemos una semana de Copa Sudamericana. El Tanque entrenó hoy en el Francini, en el lugar donde mañana va a enfrentar a Colo-Colo, que también estuvo presente a las 8 y todavía está entrenando el equipo chileno, un duro rival para el Tanque, que debuta una Copa Internacional. Mañana a la misma hora va a jugar River de visitante en Santa Cruz frente a Blooming. Y bueno, tendremos entonces 4 equipos uruguayos que van a participar esta semana de la Copa Sudamericana. Arrancamos ahí en el entrenamiento del Tanque Sisley. Una emoción, no solo una emoción enorme, sino un estado de tensión para que las cosas salgan bien, que eso es lo que a mí me tiene más preocupado, pero la tensión de que todo salga bien, de que la gente del Colo-Colo esté bien recibida, que mañana podamos invitarlos a almorzar y que estemos todos. Porque el Tanque, en lo que fue el campeonato, no estaba acostumbrado a concentrar y para este partido sí lo va a hacer. No, vamos a reunirnos un ratito, todos juntos y nada más. No. Mañana se juntan
un rato, pero no hay concentración. Nada de eso. Ya hicimos una buena pretemporada, ya estuvimos todos juntos. ¿Cuánta gente esperan acá del Tanque o uruguayos que se acerquen a ver este partido histórico? Yo creo que mañana hay 2.000 personas. 2.000 personas. Yo creo que sí. Roberto Musso seguro que está, el del cuarteto. Roberto, sí, Roberto ni hablar. Y si no está, le sacamos, le vendemos el premio Grammy que tuvo, se lo sacamos y lo ponemos a la venta. Pero 2.000 personas vienen al Francini a ver. Yo creo que sí, porque inclusive me estaban diciendo hoy que sacaron 4 o 5 ómnibus de Chile. Bueno, un personaje, Freddy Varela, que además de querer venderle la estatuilla a Roberto Musso, que es hincha del Tanque, le había puesto a 1.400 pesos las entradas para los hinchas de Colo-Colo que estaban medios ahí como enojados en el Francini. Después, por un pedido del presidente del equipo de Chile, se la terminó bajando a 900 pesos uruguayos. Decíamos mañana entonces 2 partidos de la Copa Sudamericana. Ya vamos a hablar de Peñarol y también del viaje a Chile para jugar frente a Cobreloa. Pero hoy estrenó camiseta y presentó una nueva. Ahí está la camiseta de Peñarol, dice 1891 en el pecho, con la tipografía de la primera sede, lo que decía la fachada de la primera sede. Y ahí está la camiseta entonces, para contarles de Peñarol, que va a jugar el día jueves 20:30. Ahí está la camiseta del aurinegro, la nueva que los hinchas seguramente ya van a empezar corriendo a buscar y a querer tener la suya. Antes de hablar de Wanderers, que ustedes lo ven ahí, contarles que Nacional perdió frente a Juventud. Hoy tenía entrenamiento a puertas cerradas aquí en el Parque Central. Terminó perdiendo 1-0 el equipo de Arruabarrena. No pudimos ver las imágenes porque era puertas cerradas, tanto para los hinchas como para la prensa. Wander también debuta por Sudamericana. Va a tener un duro partido frente a Libertad el día jueves 18:15 en el Parque Central. Tienen un muy buen juego y son muy fuertes, ¿no? Así, el cangrejo Javier Cabrera define a Libertad, el equipo que dirige el uruguayo Rubén Israel y en donde ataja otro uruguayo, Rodrigo Muñoz. En el Prado todos están esperando el debut. Que es el debut para todos nosotros. Me incluyo como técnico en una Copa Internacional. Wanderers logró identificarse en el campeonato con la posesión de pelota, con el control y con el buen juego. Algo le faltaba al equipo. Cuando llegamos al fondo y tenemos chance de gol, convertirla, pues estábamos teniendo un problemita que no convertíamos los goles. Ahora en ofensiva con Rodrigo Pastorini, con Federico Rodríguez, con Gastón Rodríguez, las cosas cambian. Es el desafío, ojalá que ellos puedan hacer fluir el juego que entrenan, que practican todos los días, son todos buenos jugadores. Los conceptos para la Copa son los mismos que para el torneo local. Nos tenemos que defender teniendo la pelota y nos tenemos que defender en lo posible en campo contrario. Recuperarla rápido, son los conceptos que uno trata de manejar. Tiene un buen arquero como Martín Rodríguez, un equipo ágil, dinámico, con mucha juventud. Se fueron 3 jugadores como Méndez, Machado y Menose, que eran los más grandes. Y bueno, tenemos uno solo de 28 y después los siguientes que lo siguen tienen 23 años. Wanderers terminó octavo en el Apertura, séptimo en el torneo de Clausura, sexto en la anual. Ganó 11 partidos de 30 jugados. La ida de Sandoval para el entrenador. Y cambia un poquito en que ya estaba... Jonah era el jugador que prácticamente recitaba de memoria en el equipo. Y un pronóstico para el final. ¿Cuánto de diferencia para ir a después tranquilo a jugar de visitante? Y no sé, la verdad que no sé decirte, hay que esperar. Podría decir 10, pero en realidad con 2 Sí, no, la verdad que con 2 estamos del otro lado, a ver. Bueno, ahí están muchos jugadores de Wander que también debutan en la Copa. Y por ahí nos quedó algo colgado del Tanque, ¿no? Debe ser uno de los pocos equipos en la Copa Sudamericana que no concentra antes de un partido internacional. Por ahí con gracia lo comentaba el presidente Freddy Varela. Jonathan Sandoval iba a jugar, estaba en la lista de Wander, pero pasó a Peñarol. Vamos a compartir una nota porque hoy fue a visitar a sus compañeros al Parque Viera. De visita, Jonah, como le dicen sus compañeros en el Parque Viera. Vine más que nada a saludar a los compañeros que no lo había visto. En la hora de estar en la lista de Wanderers, a cambiar los colores y el destino. Vine a retirar un par de zapatos hace unos días para ir a entrenar el primer día y bueno, no lo había saludado y bueno, vine a desearle la mayor de la suerte para la Copa. Ese partido entre Wanderers y Libertad el jueves por la Sudamericana no será un partido más para él. Hay que hablar que lo voy a estar mirando y lo voy a estar viviendo como lo van a estar viviendo ellos adentro. Jonathan Sandoval tiene 26 años, nació el 25 de julio de 1987. Su carrera en síntesis. Arranqué en River desde las juveniles hasta llegar en primera, después de ahí tuve un pasado por Sudamérica. Sudamérica Cerro Largo, Rentista,
River nuevamente hasta llegar a Wander. La posibilidad de Peñarol, su equipo, toda su familia es mancha, confesó, encuentros y primeros momentos en el equipo aurinegro. Tuve al Tony, está Baltasar, Gavileye, Japo Rodríguez. Me ayudó mucho Antonio porque me presentó uno por uno los compañeros y bueno, me consiguió un lugar ahí rápidamente. Bueno, el Círculo de Periodistas Deportivos entregó los premios a los mejores deportistas del año. Vamos a ver imágenes. Alejandro Foglia y los jugadores de la Sub-20. La Sub-20 también, el técnico, el cuerpo técnico recibieron el de oro. Aquí está Miguel Cejas, que recibió el de Cavani y el de plata. La hazaña deportiva fue para el karateca Maximiliano La Rosa. Y ahí está el karateca. La hazaña deportiva en Maroñas. Ahí va a ser emitido por Televisión Nacional el próximo lunes. Ahí está Alejandro Foglia. Y también después vamos a ver a todo el plantel. Al técnico Juan Berseri, a Sebastián Taramasco, el ayudante. Guillermo D'Amores, el capitán Gastón Silva presente entonces en la entrega de premios Charrúa. A nivel internacional destacamos el debut de Neymar en Barcelona. No pudo jugar con Messi porque cuando entró el brasilero ya había salido el argentino. El Barça empató 2-2. Barcelona fue con unos cuantos de sus cracks hasta Polonia para jugar un amistoso. El recibimiento fue simpático y seguramente a esa bandera le falte una cara más. Sí, la de Neymar, que esperaba su lugar en el banco de los suplentes. El partido fue 2-2 y hubo tiempo para todo. Algo del talento de Messi, el gol de un canterano culé y, como siempre, la rúbrica de la pulga en la red contraria. Pero el crack brasileño quería estar dentro y no esperando del otro lado de la raya. Roura por fin se decidió y lo mandó a la cancha a jugar 12 minutos. Bien, y con mucho gusto recibimos en esta renovada casa a la profesora Susana Mangana. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Felicitaros ante todos por la nueva escenografía. Realmente me siento muy cómoda, pero se ve muy diferente, muy distinta. Bueno, bienvenida. Y para hablar de un tema que nos lleva a ponernos realmente muy serios, porque estamos hablando de una tragedia que involucró ni más ni menos que la vida de 79 personas, lo ocurrido en Santiago de Compostela, en cercanía de Santiago de Compostela, hace pocos días atrás. Para hablar de ese tema, pero con otra arista, Susana, vinculada a lo que supone esta tragedia, primero que nada, lo más importante, en vidas humanas, pero lo que supone para España en este momento. Sí, lamentar sobre todo la pérdida de vidas, que además en Uruguay se sintió también porque ¿quién no tiene un familiar gallego o descendiente directo de Galicia? Además, este accidente se produjo la noche o la tarde, digamos, noche de aquí, del 24, previo a la fiesta grande del patrono Santiago Apóstol, ¿verdad? Con lo cual, el flujo de turistas, pero también de gallegos que retornaban a su ciudad natal, pero también a su región para celebrar en familia, esto hizo que todo fuese una gran conmoción. También aquí en Uruguay, la embajada, por ejemplo, de España, cuyo embajador, Roberto Varela, es gallego, el mismo de Santiago, no de Santiago de Ferrol, pero estudió, por ejemplo, en Santiago, tenía media hasta la bandera. Pero hay otras repercusiones de este accidente, ¿verdad? ¿Cómo pudo producirse esta tragedia en un país donde la infraestructura ferroviaria y sobre todo el nivel de seguridad de esos trenes tendría que ser mucho mayor, ¿verdad? No se comprende que no haya habido un sistema de frenado automático que finalmente parece que puede haber sido una de las razones por las que el maquinista, cuando advierte que va a demasiada velocidad, concretamente entró a la curva con 192 km/h y pudo reducir solo a 152, cuando lo máximo permitido eran 80 km/h, nos demuestra entonces que no alcanza a contener trenes AVE o con el Talgo o con los trenes de alta velocidad, como se los conoce en la jerga, sino que además hay que tener un dispositivo de seguridad por si hay algún error humano. Otra de las incógnitas que yo tengo, Pepe, no sé si tú pensaste en lo mismo, es cómo iba solo un jefe maquinista, es decir, normalmente van dos y hubo también declaraciones de un segundo maquinista, pero que parece que estaba en un segundo plano, incluso en otro vagón de cola, digamos, y no junto al jefe maquinista, este señor Francisco José Garzón, que es ahora culpado de 79 homicidios imprudentes, involuntarios y que está en libertad con cargos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que una persona pueda llevar en sus manos tantas vidas? Porque puede tener un imprevisto, puede sentirse de repente indispuesto o tener un vaído, un mareo, y realmente esto es lo que llama la atención para un país que acaba de ganar también, junto con otros dos consorcios, uno estadounidense y otro italiano, la licitación billonaria, por ejemplo, de las obras para dirigir también lo que va a ser el metro y la concesión de ese metro de Riad en Arabia Saudí. Con lo cual se está hablando también de que está en juego la marca país, ¿verdad? España, un país que está todavía saliendo
huyendo de esa fuerte recesión económica, no puede poner en riesgo su imagen país, pero además la generación de empleos a través de este tipo de obras que suelen ser, como dije antes, muy costosas, muy billonarias. Sí, un país como España que ha estado en la vanguardia precisamente en el tema de los trenes de cercanías, allá en el gobierno de Felipe González, que fue quien le dio el impulso importante a esos trenes que se manejan en un promedio de 50 a 100 kilómetros del punto de destino y que fueron un poco el emblema de la España que estaba renaciendo. Exactamente, y con una España además que es moderna, que es sofisticada en cuanto a sus servicios de transporte público, y es por eso que nos choca tanto esta tragedia, porque era totalmente evitable. Y hay que extraer, sobre todo ahora en Uruguay, que se habla de volver a poner en marcha las obras y la infraestructura ferroviaria, sería importante entonces tener en cuenta estas lecciones, que no alcanza con tener una inversión costosísima si después dejamos esto en manos de un posible error humano, porque puede ocurrir, no decimos que no, pero realmente debió haberse previsto de otra manera, ¿verdad? Bien, vamos a cambiar de tema para hablar de una situación que sin duda parece que pudiera llegar a tener un punto final, algo que suena como muy utópico, y estamos hablando del acuerdo de paz entre Palestina e Israel. Sí, por ahora lo que nos sorprende muy gratamente, en general hay que congratularse de esta situación, es que después de 3 años de tener las negociaciones entre palestinos e israelíes totalmente congeladas por lo que ha sido también la primavera árabe y ese fenómeno de revueltas y transformaciones geopolíticas a nivel de Oriente Medio, que dejaron a un costado la situación y el reclamo del pueblo palestino, hoy vemos que John Kerry, el secretario de Estado de Barack Obama, sobre todo delegado que ha viajado 6 veces a Oriente Medio en los últimos meses, bueno, anunció que iban a tener reuniones en Washington representantes de la Autoridad Nacional Palestina, que ahora se conoce como simplemente Autoridad Palestina, Saeb Erekat era el jefe negociador palestino, y la ministra de Justicia Tzipi Livni, que representaba a la parte israelí, y de hecho en el día de ayer lunes y hoy martes han concretado esas negociaciones para ponerse de acuerdo en mantener reuniones y negociaciones sostenidas con el objetivo de aclarar todos los puntos en discordia, entre ellos sobre todo los refugiados, el posible derecho de retorno de refugiados que exigen los palestinos, al cual se niega también el gobierno de Israel, y el agua, que es otro de los puntos también candentes en esa negociación. Por lo menos de aquí a 9 meses quieren ver si se puede seguir avanzando. Como gesto de buena voluntad, Pepe, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho ya que va a liberar a 103, 104 palestinos que tienen en su haber un triste récord también de haber cometido actos de terrorismo en contra de soldados y de civiles, más que de soldados, que ahí ya sería dudoso hablar de terrorismo y de actos clandestinos, por ejemplo, porque sería una guerra entre pares, pero sí contra población civil israelí, lo cual también ha generado un choque de divisiones, digamos, en el Parlamento israelí, mientras que aquellos que se identifican como de centro y de izquierda aplauden este anuncio de Kerry de reanudar las negociaciones, aquellos que se sienten alejados de ese centro, esa izquierda, podríamos decir de derechas, ¿verdad? Ellos entienden que es una concesión hacia los palestinos que va a ser negativa. ¿Qué ha pasado también? Lo que llama la atención es que los que negocian por la parte palestina son los representantes del gobierno de Mahmoud Abbas, pero Hamas ya ha dicho que no está de acuerdo con reanudar este diálogo, que simplemente va a servir al ocupante, es decir, a las fuerzas israelíes, y aquí lo que tenemos que ver es si realmente acompañan el resto de naciones, no solo el cuarteto histórico, ¿verdad?, con Estados Unidos, con también la Unión Europea, con Rusia, ¿verdad?, y Naciones Unidas, por supuesto, sino también ver si hay voluntad de ambas partes de llegar a buen puerto, ¿verdad?, porque hay algunos temas muy espinosos, como por ejemplo las fronteras de lo que sería el futuro Estado palestino, que tampoco está claro si se van a poder poner de acuerdo, porque mientras que palestinos quieren volver a las fronteras previas a los territorios ocupados tras la guerra de 1967, Israel entiende que hoy no es posible, no es viable volver a esas fronteras, está dispuesto a ceder parte del territorio de Cisjordania. Recordemos que Gaza ya hubo un plan de desconexión, de desenganche, y por tanto no hay ocupación israelí dentro, aunque Israel controla, ¿verdad?, las fronteras y el espacio aéreo. Pero en el caso de Cisjordania mantendría solo algunos de los asentamientos mayores, donde hay 360.000 colonos israelíes. Pero es que tenemos 500.000 colonos israelíes, claramente algunos tendrían que ser realojados en otro lugar, en otras tierras, ¿verdad? Pero bueno, por ahora la noticia es positiva. La Liga de Estados Árabes también se ha congratulado y ha felicitado a ambas partes por tener este interés de volver a la mesa del diálogo, y eso es lo que queremos todos, que dialoguen y se llegue por lo menos a la paz. Gracias, Susana, un placer tenerte aquí como siempre. Nosotros seguimos con más InfoTNU.
Desde este martes están a la venta las entradas generales para el concierto de Aerosmith en octubre en el Estadio Centenario. Desde este martes 30 de julio están a la venta las entradas generales para el concierto que la banda estadounidense Aerosmith dará en Uruguay el próximo 9 de octubre en el Estadio Centenario. Los Chicos Malos de Boston, que ya no son tan chicos, llevan 40 años sobre los escenarios y, para bien o mal, según el gusto del público, han marcado la historia del rock desde su música, sus voces y hasta su estética. La gira mundial que realiza en este momento se titula The Global Warming World Tour, el tour del calentamiento global, y con ella están presentando ante su público de fans ya más maduros también, temas de su último disco Music from Another Dimension. Esta banda, ubicada en el estante del hard rock, con tintes de varios otros géneros que le dan una marca propia, tiene más de 150 millones de discos vendidos en el mundo, ha generado numerosos premios como los Grammy o los de MTV y fue incluida en el mítico Rock and Roll Hall of Fame en 2001. Los precios de las entradas son bastante escalonados y van desde 810 pesos a 8.400. Para conocer el correspondiente a cada lugar del estadio se puede ingresar a la web de la red Habitat. Según confirmaron los organizadores, ya se encuentran agotados algunos sectores de la tribuna olímpica. A los interesados en ver a Steven Tyler y su séquito en vivo y sin tener que viajar a los países de la región, les conviene asegurarse desde ya sus lugares. El cantante Jorge Drexler se presentó por primera vez en Israel. Vemos el informe de Quique Kierzenbaum. Después de una larga gira por Sudamérica, Jorge Drexler se presentó en Tel Aviv por primera vez en concierto en el Club Barbie con su nuevo espectáculo Mundo Abisal. Un espectáculo íntimo en el que Drexler recorrió su extensa discografía con momentos de experimentación musical e improvisación en el escenario. La comunidad uruguaya en Israel, así como el público israelí, se deleitaron con un show en el que se vio a un Drexler muy emocionado con la ocasión. Ante todo una alegría poder acercar la música uruguaya acá a Israel. La verdad que esté acá tocando y cantando sus canciones, y en español y en Israel, es la verdad una emoción muy grande. Jorge Drexler cierra un círculo al volver a cantar en Israel, en donde vivió en el año 79. Pero además del concierto, habló también de la milonga del moro judío y del conflicto en el Medio Oriente. Joaquín Sabina me dio un día 4 versos, una cuarteta que decían: yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos, ¿no? Me dijo anota, y yo lo anoté estaba en un bar y lo anoté en el posavasos, en una espiral así. Y de alguna manera lo que decían esos 4 versos, que yo después desarrollé en las 3 estrofas, es un llamado de alguna manera a ponerse en el lugar del otro, a mostrar la complejidad de las relaciones humanas y a establecer un puente de empatía. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador. Me preocupa muchísimo el monumental lastre de todo tipo, de todo punto de vista, que es tener dentro del país de uno una parte de un ejército que funciona como ejército de ocupación en un sitio, que eso es muy complicado para un país, ¿no? La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste, perdonen que no me aliste. A mí me interesa mucho más venir aquí, ir a ver los territorios ocupados, conocerlos, ver qué es lo que pasa, hablar con la gente, conocer experiencias como Neve Shalom. Eso para mí como persona me es más útil. Unas 500 personas llenaron el Club Barbie, que se vio pintado con el color de las luces y efectos elegidos especialmente para este espectáculo por el propio Drexler. Al ritmo de la milonga del moro judío, todo se transforma. Eco de amor y casualidad y fusión, entre otros temas, el público se transportó por unas horas al lejano Uruguay. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. Pronóstico de Nubel Cisneros. Mañana comienzo fresco, con mínimas en el entorno de 12 a 14 grados, observándose algunas neblinas aisladas en la zona este. Temperaturas que continúan en ascenso rápido, generando condiciones cálidas con máximas que podrían superar los 27 grados, observándose progresivo aumento de nubosidad hacia la noche, en tanto que la noche continuará fresca, con abundante nubosidad, comenzando a desmejorar por el suroeste litoral. Pasado mañana será una jornada húmeda e inestable, habrá pasaje de abundante nubosidad, generando lluvias y tormentas aisladas, algunas de estas puntualmente fuertes, capaces de generar importante actividad eléctrica y probables granizadas. Comienza a mejorar hacia la noche por el suroeste, con vientos que rotan hacia el sector sur, provocando descenso de temperatura y disminución de nubosidad.
En capital y zona metropolitana se espera un día fresco en la mañana, con neblinas aisladas en áreas periféricas. La tarde se presentará templada, cálida, con cielo parcialmente nublado. En tanto, la noche estará fresca con abundante nubosidad, inestabilizándose hacia la madrugada. En los próximos días estará fresco en la madrugada a templado en la tarde. Habrá pasaje de mucha nubosidad, generando lluvias y tormentas aisladas, comenzando a mejorar el viernes con descenso de temperatura y cielo parcialmente nublado. Hacia el fin de semana predominarán condiciones estables con nubosidad dispersa. Y antes de irnos, Pepe, les recordamos que mañana hay sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados que va a estar discutiendo el proyecto que legaliza el cultivo y la venta de marihuana. Va a ser a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados. Sí, a partir de las 10 de la mañana. Por supuesto que vamos a tener todas las repercusiones de lo que ocurra mañana en la Cámara de Representantes. Nos vamos a ir con unas imágenes muy particulares que ya se han estado viendo durante las últimas horas. Estamos hablando del avistamiento de ballenas. Comienza la temporada en las costas uruguayas, la ballena franca, que llega a visitarnos por estos lugares y que nos muestran este espectáculo de la naturaleza. Nos vamos, continúen en TNU, ya llega Cuéntame. Hasta mañana. Hasta mañana.